Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la cuarta sesión del curso especializado Tratamiento de las obligaciones, ingresos y correcciones bajo los requerimientos de las NIF. Tenemos ya en plataforma al expositor Jorge Luis Samaniego Gutarra, profesional con más de 12 años de experiencia laboral en distintas Big Four en auditoría y consultoría como KPMG Chile, Ernst Young Perú y Price Perú. Actualmente es socio de la firma Mercury Asociados, contador público auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Perfecto, Edu. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todas, con todos. Bueno, en esta cuarta sesión vamos a continuar con la revisión de la NIF 15. Lo que vimos en la sesión anterior, en la sesión 3, si bien es cierto, hicimos el repaso de los requerimientos de la NIF 15, pero fue sobre la base principal de un esquema teórico, claramente importante para poder hacer una revisión práctica sobre sus requerimientos. En esta cuarta sesión, básicamente nos vamos a enfocar en elaborar unos casos prácticos que vienen, digamos, también sobre la base de una combinación reales y que en el fondo ayudan justamente a aterrizar todos los requerimientos de la NIF 15 que hemos estado revisando. Sin embargo, veo conveniente que hagamos, digamos, un repaso de lo que en su momento vimos de la NIF 15, pero principalmente orientado al modelo de los 5 pasos. En términos generales, lo que habíamos dicho como requerimiento principal, la revisión de los requerimientos o de los 5 pasos de la NIF 15, la normativa lo solicita, requiere que se haga en función de cada contrato o contrato por contrato individual. Pero sobre este punto en particular, la normativa nos da la opción de poder aplicar el método del portafolio o el método de la cartera, que en definitiva lo que hace es buscar aquellos contratos que la compañía tiene por la venta de sus servicios o la prestación de servicios que son similares, que de una u otra forma facilita justamente poder tener claro el paso del modelo de los 5 pasos sobre la base de este tipo de contratos. Contratos estándares, marcos o generalizados que ayudan o facilitan justamente la identificación del contrato, la identificación de la obligación de desempeño, el precio de la transacción, la distribución y finalmente el reconocimiento. ¿Qué es lo que vimos la sesión anterior? Justamente un repaso por cada uno de estos conceptos, en donde el primer paso solicita la identificación del contrato propiamente tal. Ahí hemos indicado que justamente como parte de la identificación del contrato y para el reconocimiento de un contrato bajo la NIF 15, principalmente debe ser orientado o la contraparte debería ser un cliente. Y parte de ello, y que es a propósito a uno de los cambios, es justamente la cobrabilidad de ese contrato que se está ejecutando o que se está llevando a firma. Porque básicamente lo que la NIF 15 está cuidando hasta ese primer punto del paso 1 es asegurar de una u otra forma o que la compañía tenga alguna certeza de que efectivamente producto de la transacción que está elaborando o realizando, haga los cobros correspondientes. Después también vimos en el paso 1 que existe una serie de combinación de contratos y modificación de contratos que depende de cada una de las circunstancias, justamente algún tipo de contabilización y sus efectos en los estados financieros. Como segundo paso, una vez identificado el contrato, tenemos que identificar las obligaciones de desempeño. Obligaciones de desempeño que básicamente están relacionadas a los compromisos que la compañía tiene
frente a sus clientes o al cliente con el cual está firmando el contrato o está llegando a un acuerdo. En este segundo paso, al identificar las obligaciones de desempeño, tenemos que ver justamente durante toda la cláusula contractual si es que existen inclusive obligaciones de desempeño que no sean explícitas en el contrato y que de una u otra forma la compañía frente a alguna práctica o frente a sus distintas ofertas contractuales que tiene la compañía puede tener algunas obligaciones de desempeño implícitas y que forman parte justamente del análisis para posteriormente hacer la asignación correspondiente. Bienes o servicios sustancialmente iguales o mismos que básicamente, que si bien es cierto la compañía puede tener o identificar en un contrato más de una obligación de desempeño, dependiendo del tema de la prestación del servicio o la forma de cómo se presta el servicio, pueden estas claramente ser contabilizadas como una única obligación de desempeño. De queda gatilla de que la prestación de servicios, por ejemplo, de más de una obligación de desempeño, tengan o se manejen sustancialmente de la misma forma. El otro concepto que revisamos es la diferencia entre un principal y un agente. En esta diferenciación es básicamente la forma de cómo uno reconoce o cómo la compañía reconoce los ingresos, donde si actuamos como principal, tenemos el esquema tradicional de reconocer el ingreso, el costo y el margen correspondiente. Sin embargo, si estamos actuando como agente, definitivamente vamos a hacer una especie de intermediario que producto de esa transacción vamos a obtener alguna comisión. Por lo tanto, a modo de ingresos solo presentaríamos en una línea ingresos por intermediación o ingresos por comisión según corresponde, a diferencia de la forma tradicional como se presentaría si la compañía está actuando como un principal. En el paso 3 hablamos sobre justamente de la determinación del precio de la transacción, donde usualmente en los contratos identificamos el precio de la transacción o la contraprestación fija, que es básicamente la contraprestación comprometida en el contrato. Sin embargo, pueden haber otras cláusulas que hagan referencia justamente a contraprestación variables, como incentivo, penalidades, que de una u otra forma van a afectar el precio de la transacción total, porque sobre la base de ciertos estimados en función de las probabilidades, deberíamos nosotros determinar la sumatoria de la contraprestación fija más la contraprestación variable me da el precio de la transacción del contrato en el cual estoy celebrando. Y limitaciones en la determinación, lo que en el fondo significa que si en algún momento tengo ciertas limitaciones, los cuales lo tengo que reconocer, en el transcurso del tiempo contractual definitivamente va a llegar a un punto en el cual la compañía va a poder determinar o estimar alguna contraprestación variable o alguna contraprestación que incide en el precio de la transacción. En el paso 4 tenemos distribuir el precio de la transacción. Una vez que tengamos las obligaciones de desempeño identificadas y el precio de transacción definido, hacemos una distribución de ese precio de la transacción en función de las obligaciones de desempeño identificadas. Para esto hay métodos que la normativa nos da justamente para tener una distribución razonable según que, y eso es un concepto que siempre va a quedar o debería de quedar claro según el precio independiente de cada obligación de desempeño. Y finalmente, para cerrar el circuito, tenemos el reconocimiento cuando se cumple o sea, se satisface la obligación de desempeño, que es en dos grandes momentos, a través del tiempo o en un punto en el tiempo, donde habíamos indicado que usualmente cuando hago una prestación de servicio, usualmente será a través del tiempo o cuando hago la venta de un producto en un momento en el tiempo o en un punto en el tiempo, como usualmente. Sin embargo, pueden haber servicios que
se reconozca en un punto en el tiempo por básicamente la duración del mismo. O productos que sean a través del tiempo si es que tienen un proceso de elaboración o de construcción, que definitivamente puede llegar a que sea más prolongado y por lo tanto la compañía lo vaya reconociendo a través del tiempo. Entonces, dicho esto y haciendo, digamos, este repaso global, digamos, de los 5 pasos del modelo de la NIF 15, vamos a ir justamente a los casos prácticos de aplicación claramente de estos criterios. Entonces, entiendo que ya la presentación lo tienen. Casos prácticos. Iniciamos con la identificación del contrato. ¿Qué es lo que nos dice este primer caso? Caso que hace referencia a la revaluación de los criterios de reconocimiento. Nos indica, Franquicias S.A. concede una licencia de una patente a un cliente a cambio de una regalía basada en uso, por un importe mensual de $100,000. Al comienzo del contrato, este cumple todos los criterios para su reconocimiento, según la NIF 15 en su párrafo 9, por lo que se contabiliza el contrato y se reconocerá los ingresos cuando tengan lugar el uso posterior del cliente. Sabemos que hay empresas que sobre la base de su modelo de negocios o sobre su posicionamiento dan franquicias que a modo de patentes otras empresas los utilizan, pero deben de tener un branding, deben de tener una imagen, un diseño, según las especificaciones en el fondo de la franquicia. Y sobre ese uso, definitivamente pasa justamente a un pago mensual del dueño de la patente en sí. A lo largo del primer año del contrato, el cliente proporciona informes trimestrales del uso y paga dentro del periodo acordado. Es decir, en el primer año de uso va informando, según seguramente requerimientos, sobre la base de las condiciones de la patente o de la franquicia, y sobre la base de eso, el cliente también va haciendo los pagos según lo comprometido. Durante el segundo año, el cliente continúa usando la patente, pero empeora su situación financiera, su acceso actual al crédito y al efectivo disponible es limitado. Sin embargo, Franquicias S.A. continúa el reconocimiento de los ingresos sobre la base del uso del cliente a lo largo del segundo año. Acá lo que está pasando es que nos está mandando una alerta porque el cliente, que si bien es cierto en el primer año estuvo pagando de forma mensual según contrato y estuvo cumpliéndolo sin ningún atraso, en el segundo año está llamando la alerta porque está pasando una mala situación financiera, considerando justamente que el cliente sigue usando la franquicia y sobre esa base de uso sabemos que si es que tiene alguna complicación justamente por la cobrabilidad que la empresa o en este caso Franquicias S.A. deba de tener hacia el cliente, deberíamos de considerarlo para una eventual evaluación. Entonces dice que Franquicias S.A. durante el segundo año sigue reconociendo esos ingresos. ¿Qué más dice? El cliente paga regalías del primer trimestre, pero hace pagos simbólicos de $5,000 mensual en los del Q2 o del segundo trimestre hasta el cuarto trimestre. Entonces ya está empezando a arrojar situaciones en las cuales no está haciendo el cumplimiento de sus pagos mensuales. Si bien es cierto, lo está haciendo, pero de forma simbólica. Y por el otro lado, indica que Franquicias S.A. de igual forma estuvo reconociendo los ingresos correspondientes. Durante el tercer año, el cliente continúa usando la patente. Sin embargo, Franquicias S.A. entiende que el cliente ha perdido acceso al crédito y sus clientes más importantes, por lo que la capacidad del cliente para pagar se ha deteriorado de forma significativa. Es decir, al tercer año ya no tengo, digamos, esa probabilidad de cobro sobre el contrato o el acuerdo que tengo con el cliente. El deterioro, como información adicional, nos dicen que en la fase 1
es del 0%, fase 2 del 50% y fase 3 del 100%. ¿A qué me suena este tema de las fases? Justamente el deterioro de un activo financiero, lo que vimos en la NIF 9. Vimos que justamente como evaluación o enfoque general, la compañía hace un análisis individual de cada cuenta por cobrar o de cada activo financiero. En este caso nos está diciendo que sobre la base del análisis de un enfoque general, en cada una de las fases, la compañía tiene un porcentaje ya determinado justamente para asignar o determinar un deterioro correspondiente. ¿Qué es lo que nos piden? Realizar los registros contables del año 1 hasta el año 3. Entonces, aquí me voy al desarrollo. Un segundito que lo voy a agrandar un poco más. Antecedentes. Franquicias S.A. otorga la franquicia por el uso al cliente, pagos mensuales por el uso de 100,000, pago integral en el primer año, pago simbólico de 5,000 desde el segundo trimestre del segundo año. En el tercer año se deteriora de forma significativa la cuenta por cobrar y el deterioro de la fase 1 a la fase 3 de un 0, 50 y 100%. Realizar las contabilizaciones correspondientes. Entonces, sobre este asunto o este caso en el cual lo que estamos identificando es que si bien es cierto, sobre la base del acuerdo que yo tengo con el cliente, en el cual le estoy dando una patente y sobre esa base de esa patente de uso yo estoy obteniendo beneficios de pagos mensuales, el cliente en el transcurso del tiempo empezó a tener complicaciones financieras, lo que conlleva a que si bien es cierto, voy reconociendo bien el contrato o voy reconociendo los ingresos según los acuerdos que yo tengo, llega a un punto donde empieza a generar ciertas alertas por la situación financiera que tiene el cliente. Lo que más allá de lo que nosotros podemos concluir justamente, producto del deterioro que pueda tener esas cuentas por cobrar que estoy generando, por el otro lado, la NIF 15 lo que hace es cuidar el reconocimiento de los ingresos, porque lo que habíamos indicado en términos prácticos es que la NIF 15 lo que contribuye o ayuda justamente a que una compañía no reconozca ciertos ingresos que posteriormente empiece a castigar a través de la cuenta por cobrar. Desde un momento o desde el primer análisis que es en el paso 1, la NIF 15 ya mete, digamos, ese análisis como cobrabilidad o probabilidad de cobrabilidad para limitar o no el reconocimiento de ingresos. Al inicio, la compañía empezó a reconocer normalmente los ingresos porque el cliente estaba cumpliendo, pero llegó a un punto donde la compañía empieza a cuestionar la situación. Entonces, sobre la base de eso, durante el primer al tercer año, cómo esto se viene impactado en los registros contables. Entonces, lo tengo aquí. Ustedes me avisan si se ve pequeño. Entonces, en la línea de tiempo, ¿qué es lo que yo tengo? Primero, en el primer año, en el Q1, Q2, Q3 y Q4 del año 1, el cliente está cumpliendo. En el segundo año se pone un poco gris la situación porque solo hasta el primer Q o hasta el primer trimestre del segundo año cumple el cliente, pero después del Q2 al Q4 hace pagos simbólicos, como hemos visto, simbólicos de $5,000 mensuales en comparación de los $100,000 mensuales que es según contrato. Y al inicio del año 3 ya la empresa decide que es un deterioro sobre la base del acuerdo que tiene con el cliente, deterioro que impacta directamente a la cuenta por cobrar. Entonces, en el primer año, donde la situación, digamos, es normal y hay los cumplimientos correspondientes, ¿qué es lo que pasa? Acá los asientos contables lo he hecho integral, digamos, como sumatoria de todos los meses, para hacerlo más práctico, considerando todo el año. Entonces, se genera la cuenta por cobrar, claramente que son los 100,000 por los 12 meses, y los ingresos por las regalías,
como contrapartida. Estoy obviando el tema del IGB o del IVA, básicamente para ser práctico